Días. Igual, igualmente, pero ya liberado del examen. Libera. ¿Qué tal te fue, profe, el Sí. examen? Y ayer hice 36 de 40 y hoy 39 de 40. Ah, felicitaciones, profe. Gracias, amigo. Gracias, gracias. Merecido. Igualmente, Un profesor muy aplicado, muy dedicado. Eso es lo que vi, profe, en tu persona el otro día cuando tuvimos la oportunidad de visitarles. Se nota mucho tu entrega y tu vocación, profe. Realmente y merecido. gracias, gracias, compañero. Y realmente hoy también la misma cosa me dijo el evaluador. Me felicitó Sí, porque estoy compenetrado con lo que trabajo y me identifico por ellos. Gracias a Dios, estamos continuando bien. qué bueno, Pero profe. problema, y la recuerdo en la serie de trabajo no iba a completar en 10 y no ponía completada. Para mañana, si Dios quiere, ya digo. No, Vamos y a- mañana nosotros vamos a trabajar juntos. sí, nosotros los profesores pues, siempre por orden de prioridad vamos haciendo nuestras tareas, porque tenemos múltiples tareas cada uno y lo vamos realizando de acuerdo a la prioridad o a la fecha que se acerca. Entonces es normal esto, profe. Exactamente. Y con relación a los trabajos, realmente cuando uno comparte con los compañeros también uno aprende más. Porque ya ayudaba a mantener ahí. Totalmente, total, la única manera. Sí, así es, profesor. Y bueno, Sí. bendiciones para vos siempre, amigo, y un gusto escucharte. Amén, amén, igual digo, igual, igual. Bueno, en honor a los compañeros que siempre están a hora y respetando también los horarios ya predispuestos, vamos a empezar nuestra tarea de nuestra clase. Hoy abrimos el módulo 4, que sería el último módulo, con 3 unidades, o sea, 3 clases y luego terminamos, Dios permite. Entonces vamos a empezar una, un módulo demasiado interesante donde veremos qué significa la palabra STEAM o las siglas STEAM. Para ello vamos a ver un poquitito de este video de introducción. Bueno,
¿Qué tal? ¿Cómo pudimos entender esta palabra, esta sigla, compañeros? Steam, nosotros habíamos comentado básicamente o en forma muy superficial acerca de este módulo en la clase presencial, donde vemos en este video que significaría el englobe de 5 áreas, que son las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte o las artes y las matemáticas, en donde vemos un concepto acá de acuerdo con Jackman y Lee en el 2012, el enfoque interdisciplinario de la educación STEAM fomenta en las aulas una articulación profunda entre las disciplinas que componen el acrónimo. Ciencias, lo que existe naturalmente y cómo se ve afectado. La tecnología, las modificaciones del entorno para satisfacer las necesidades y deseos humanos. Ingeniería, enfoque sistemático e interactivo para diseñar objetos, procesos y sistemas. Las matemáticas, el estudio de los números, las relaciones simbólicas, los patrones, las formas, la incertidumbre y el razonamiento. El arte, el lenguaje, estética, deporte, historia, política, sociología. Por lo que la A en el acrónimo involucra el desarrollo humano y social, que sugiere otras discusiones frente a cómo las áreas sociales buscan involucrarse en estas lógicas interdisciplinares. Acá nosotros, de acuerdo a este concepto, según estos dos autores, vemos de que se involucran constantemente lo que es estas 5 áreas que nosotros acabamos de mencionar, en donde estas áreas no lo podemos trabajar en forma aislada, sino tratar de hacerlo interdisciplinariamente, que se involucren de acuerdo a lo que nos menciona qué serían las ciencias o cómo abarcaríamos las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Esto nosotros estuvimos viendo en módulos anteriores, en donde trabajábamos los ABP, los aprendizajes basados en proyectos, en problemas, en los trabajos cooperativos, en donde acá en este módulo es donde nosotros vamos a introducirlo en forma conjunta e interdisciplinaria. Ese es el objetivo de este curso en su totalidad, en forma global, tratar de, en el primer y segundo ciclo, principalmente lo que corresponde este curso, es tratar de o enfocarnos directamente a la forma contextualizada de cada una de estas áreas. Hacer que no se trabaje en forma aislada, por separado, sino continuamente en cada desarrollo de contenido, eh, en cada planificación, tratar de interrelacionarlos. No sé si ustedes se acordarán aquel ejemplo que les di de ese profesor o esa profesora que se sentía de repente impotente para realizar para desarrollar su clase porque no tenía nada de materiales, no tenía absolutamente nada y se sentía impotente, ¿se acuerdan? En donde el profesor entró en la clase y encontró un alboroto y le pidió, vio ahí en el armario un corcho
y le pidió ese corcho y empezó a hacer su clase a partir de ese corcho. ¿Se acuerdan? Bueno, y ese es entonces una manera clara de que este, con este proyecto STEAM que está abarcando en su totalidad ya a nivel nacional, se está utilizando de sobremanera en todas las instituciones. En cada proyecto que se está lanzando aparece la palabra STEAM y entonces creo que por lo menos hasta donde nosotros, o por lo menos yo percibo, es que hasta se cambie este gobierno, vamos a seguir con esta temática, aunque ya se escucha por ahí de que todos estos proyectos, todos estos cursos que nosotros estamos dando, se va a dar por terminado otra vez. Y vamos a empezar con un nuevo enfoque dependiendo de quién venga a ocupar la cartera del Estado, ¿verdad? De educación. Pero por de pronto, el objetivo con esto es trabajar con estas herramientas, con en esta forma de ver y de aplicar lo que nosotros en clase tenemos y trabajarlo en forma conjunta. Entonces, básicamente, la palabra STEAM entonces significa la interdisciplinariedad o un englobe de estas áreas y no trabajarlo en forma aislada o por separado. ¿Alguna acotación ahí? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quiere opinar? Y acá más abajo vemos una imagen donde tenemos la ciencia, cada uno con su simbología, la tecnología, ingeniería, artes y matemática. Cuando vemos entonces un conjunto de símbolos iconográficos unidos así, ya lo vamos a identificar de que se habla de STEAM. La incorporación de las tecnologías, la práctica docente y por tanto en la vida del aula conlleva la aparición de una serie de formas de trabajar en las mismas, aproximando las realidades del aula con las situaciones o contextos sociales. En este sentido, desde hace ya algunos años se ha venido incorporando una metodología que trata de desarrollar los aprendizajes en torno a unas disciplinas concretas como son la ciencia, la tecnología, las matemáticas. En torno a ellas se configura la denominada metodología STEAM, que aglutina varias áreas del conocimiento, del currículum que se usa como vínculos o nodos de conexión entre las distintas áreas curriculares. Posteriormente se le añade el ámbito de las ciencias sociales y humanas, incluyendo una A dentro de las siglas pasando a denominarse STEAM. Vemos entonces acá de que al principio solamente aparecían las letras o la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Las artes estaba aún en ese tiempo al margen todavía de todo esto. Luego, con el correr de las experiencias, según nos menciona acá, se fueron viendo una necesidad y donde se le añade la letra A que significaría las ciencias sociales y humanas. Y ahí se convertiría en lo que hoy nosotros sabemos como STEAM. Proyectos STEAM Fundamentos Pedagógicos.
El STEAM va adquiriendo la importancia en la oferta formativa y académica en las instituciones educativas donde se le da protagonismo al alumno. Volvemos acá a lo que al principio del curso veníamos diciendo de la participación activa del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y no ser meros receptores de esos contenidos, de esos aprendizajes. Se desarrollan planes inclusivos. Los proyectos STEAM ayudan a minimizar la brecha digital, la segregación social y de acceso a la tecnología, según Sevilla y Solano 2020. Se basan en la interrelación de contenidos de una disciplina con el resto de las que se imparten al alumno. Y en este sentido, quisiera preguntarle un poquitito, en estos tiempos de culminación de esta etapa, la mayoría estuvimos trabajando en algunos proyectos como cierre de etapa. ¿Se pudo trabajar STEAM en algunos proyectos en sus respectivas instituciones? ¿Qué tal de vuelta, profe? Y ahora mismo, por ejemplo, yo comparo los espacios creativos que se están desarrollando en la institución, ¿no? Porque incluye Sí. parte de arte, de tecnología y también de ciencia, Mm. matemática también. ¿Y cómo se trabajó, profe? ¿En forma aislada cada uno en su área o se notó que No, se trabajó en forma y interdisciplinaria? cada docente, por ejemplo, tiene su grupo en el cual, por ejemplo, aglutinan a los alumnos del primer ciclo, por ejemplo, en un turno, digamos, incluyen primero y segundo y tercero. Los que quieran, por ejemplo, estar en un grupo de matemática y tecnología, creo. Y el otro es arte y ciencias. Y después el tercero, castellano y todo eso, pero con diferentes grupos se trabajan, pero se nota que les gustan los alumnos, se integran, son muy, comparten los trabajos, les gusta, con materiales reciclables y por el momento. Ya. ¿Algún otro trabajo que se identifique con el concepto que acabamos de dar y donde podamos decir si acá se trabajó STEAM, acá sí se presentó STEAM, de la forma que acabamos de leer el concepto, en donde la interdisciplinariedad pueda verse o notarse evidentemente? O sencillamente podríamos decir de que desde hace años o siempre luego se trabajó de esta manera. Ese ya es el año de proyecto en ese sentido, las ferias pedagógicas en ese aspecto. Obviamente para caer la STEAM o ko'an ya echara mojina.
Yo creo que de forma independiente siempre se tuvo, pero ahora mismo, por lo que yo veo y los conceptos que están brindando, por ejemplo, se va a aglutinar eso, va a ser interdisciplinario. Y prácticamente como le estoy explicando sobre los espacios creativos, luego van a ir intercambiándose los grupos. Uno que estudia matemática pasa a ciencia y así sucesivamente. Y así es, profe. Y realmente este STEAM es demasiado interesante porque así como dijiste, profesor, cuando se hace algo novedoso, cuando encontramos algún tipo de metodología nueva y lo hacemos más todavía con otros compañeros o involucramos a la familia y o hacemos por competencias, siempre es muy llamativo para los alumnos y se muestran demasiado curiosos. Y eso implica un aprendizaje. Cuando nosotros le presentamos algún tipo de actividad y ellos se muestran curiosos, apetitosos en cuanto a conocimiento, eso a nosotros mismos luego nos fortalece a seguir. Y cuando vemos que hay un aprendizaje más aún, donde alumnos que de repente no estaban interesados o, ¿cómo se diría? Son muy faltantes, tienen muchas ausencias, o niños de repente lo vemos con una autoestima bajo, y con estas actividades vemos de que se muestran interesados, es mucho más satisfactorio para nosotros. Y así como vimos en la clase anterior, por ejemplo, en el trabajo cooperativo, o vemos o en aprendizaje basado en proyectos, en problemas, basado en juegos, eso capta la atención de muchos alumnos quienes algunas veces nosotros nos decepcionamos por algún momento con nosotros mismos porque no encontramos una manera idónea en donde podamos captar la atención de esos alumnos que acabamos de mencionar. Entonces, Permiso, profesor. si nos... Adelante, profe. Y realmente, como usted está diciendo, se nota el interés, o sea, que le despierta interés en los chicos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, vemos que algunos desarrollan habilidades, talentos, se descubre y realmente hacen lo que les gusta y eso les ayuda mismo para que se adentren más también con los demás, se socialicen con los demás. Y eso es lo que nosotros buscamos, que se formen socialmente los chicos, porque muchas veces tienen esa extremada reserva de comunicarse con los demás, de integrarse, y eso es para la vida. Por ejemplo, valerse de un compañero, trabajar con él, ser solidario, de todo un poco. Así mismo, tal cual, profe. Tal cual. Y en esas ferias normalmente se puede lograr fácilmente eso, dependiendo de ya de cada uno de nosotros, del enfoque que le demos, ¿verdad? Para que ellos realmente puedan entender eso y volver a captar esos valores. Porque hoy día, pues, no, la sociedad misma se muestra muy reacio a lo que es la solidaridad, a la humildad, al espíritu de servicio. ¿Por qué? Porque ya en todo momento desconfiamos. Entonces, con ese trabajo cooperativo nosotros fácilmente nosotros podemos descubrir o hacerles redescubrir a ellos de que realmente en un trabajo en equipo se puede llegar a minimizar el esfuerzo y a multiplicar los resultados.
Entonces, en ese trabajo de como cierre de etapa de las ferias, sería muy interesante que, no sé si decirlo de alguna manera, dividirlo otra vez en varias partes, en forma mensual o en forma trimestral, para que no se haga solamente una vez, porque se evidencia muchísimo los trabajos, así como vos mencionaste, profe. Ellos se descubren a sí mismos pero lógicamente dependiendo de las actividades que nosotros como docentes podamos proponerle a ellos. Yo creo que sería fantástico tratar de formar pequeños clubes en la escuela, en los colegios, clubes de ciencias o de artes o cualquier área que realmente se busque optimizar o que si vemos en una escuela donde hay déficits en la mayoría de los grados, entonces hacer una feria tipo competencia o clubes, ¿verdad? ¿Y por qué no llevarlo a competir interinstitucionalmente? Eh, a los chicos les encanta salir a competir, sea cual sea la modalidad en la que les presentemos, ellos siempre se muestran más, digamos, optimistas y quieren luego desafiar. Y eso es una cuestión ya de cada uno, cómo lo encaremos para que podamos lograr esas competencias en donde muchas veces es difícil de obtener en algunos grados o en algunas áreas y en algunos ciclos. Bueno, esa es mi idea por lo menos, ¿verdad? Si alguien tiene otra idea, eh, eso ya depende principalmente de ustedes, los directores, el profesor Juan Ángel, para poder crear ese tipo o si vos tenés algún tipo de actividades paralelo a lo que realmente desarrollamos, me gustaría también escuchar si alguna directora, director está por ahí, tiene experiencia, poder explicar un poquitito. Bueno, era una opinión muy, muy personal, lo que acabo de emitir, ¿verdad? Este 5 de agosto, justamente para pasar ya esta actividad de mano robótica, les quiero cursar una invitación. Acá en Arroyo Estero vamos a estar habilitando una academia de ciencia y tecnología a partir de 5 años de edad, los días sábados, en donde vamos a trabajar sobre Scratch y Steam particularmente. También estaríamos trabajando con, ¿cómo sería? La robótica. Eh, Nos va a ayudar un profesor de Chile, justamente, donde va a enseñar a niños a partir de 12 años robótica y Scratch a partir de 5 años, con miras a competencias. También la parte de ciencias estaríamos enseñando a los chicos para las competencias de las ferias científicas nacionales e internacionales, en donde tenemos cupos, acreditaciones en forma internacional y nacional también. Entonces los chicos van a que se inscriban en esta academia estarían preparándose para salir a competir, básicamente a partir del año que viene.
Y quería nomás hacerle una invitación para aquellos que demasiado cerca, pues estamos todos a ti emboscada de Arroyo y Estero, en donde va a ser nuestra sede. Y más detalles en el privado no les puedo ir respondiendo. Y si pueden hacer extensiva también la invitación que vamos a ir lanzando los distintos. En mi estado suelen ver seguramente mi flyer de, de la academia. Y todo eso se está trabajando o vamos a trabajar con esto. Con esto que nosotros estamos viendo ahora y el módulo anterior. Lo que es Scratch y Steam. Bueno, por eso nomás hablaba mucho de lo que es la competencia. A los niños, a los chicos, a los alumnos les encanta competir, medirse con sus pares y eso es bueno. Y ahí encontramos, así como dijo el profesor Juan Ángel, encontramos alumnos con múltiples habilidades. Y esos alumnos que de repente, con mucha propiedad voy a hablar, porque alumnos que quedaban al margen en el curso, encuentran una alternativa y descubren de lo que realmente saben hacer y sobresalen. Nosotros tenemos casos tangibles de todo eso. Inclusive ahora ex alumnos nuestros se convirtieron en excelentes profesionales, electricistas, plomeros, técnicos, que fueron, descubrieron sus habilidades y descubrieron sus fortalezas y redireccionaron lo que era su vida, en donde prácticamente, así como mencioné, quedaban al margen de toda promoción. Entonces, inclusive algunos cursos, algunos compañeros ya les rechazaban por la irresponsabilidad, porque eso atrae aparejado ciertas irresponsabilidades. Dos José ves que ve colegio, veo faltado, se, se ven ellos que no pueden satisfacerse ni a ellos mismos, entonces actúan de una manera muy notoria, pero negativamente. Entonces, mediante estas actividades, ellos, muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos de estas clases de alumnos, de estas características, se vieron que realmente pueden llegar a ser alguien en la vida. Y eso es muy satisfactorio al final para nosotros los docentes, ver a nuestros alumnos que son alguien y que descubrieron mediante esas actividades lo que les gusta hacer. Bueno, vamos a pasar un poco a esta actividad eh, donde vemos acá la mano robótica. Esta que hoy, otro día, la profe Rosa, no sé si está la profe Rosa por ahí. La profe Rosa el otro día en su colegio, no me acuerdo si era su colegio, sí, en su colegio era, hicieron una feria de ciencias en donde me mostró algunas fotos donde trabajaron muchísimo con el brazo robótico. Muy lindas, muy lindos trabajos hicieron sus alumnos y realmente le felicité a la profe Rosa porque al principio se torna un poco difícil presentar proyectos que están en tendencia a nivel mundial, lo que es la robótica. Lo que son programaciones, hablamos de Scratch, la clase anterior, en donde los alumnos demuestran sus capacidades a través de esto. Entonces la robótica dice que es la ciencia y la técnica que está involucrada en el diseño, la fabricación y la utilización de robots. Un robot es, por otra parte, una máquina que puede programarse para que interactúe con objetos
y lograr que imite en cierta forma el comportamiento humano o animal. Reúne diferentes campos tecnológicos con el principal objetivo de diseñar máquinas robotizadas capaces de realizar diferentes tareas automatizadas. Nosotros conocemos básicamente el concepto de robot y lo llevamos hacia lo que es el ser humano o un animal. ¿Para qué? Para que pueda llegar a facilitarnos nuestra vida, a que podamos llegar a, en algunos casos también, a interactuar de repente con los robots. Pero básicamente es para que nos pueda brindar una comodidad para los quehaceres de humanos. Como por ejemplo, alguno tiene una cara robótica, una cara de un ser humano, pero los multiprocesadores, por ejemplo, son pequeños, eh, están diseñados, programados para hacer una cosa y le pueda facilitar el trabajo a un ser humano. ¿Cómo se llaman? Los lavavajillas, por ejemplo, lavarropas. Esas son pequeños, son robots en realidad porque son programaciones que el ser humano los programa para que puedan realizar ciertas actividades y que podamos nosotros llevar una vida más confortable y llevadera, que nos pueda minimizar esfuerzos. Entonces, ahí se utiliza lo que es la ciencia y la tecnología. Y acá vemos nosotros un brazo robótico. Ahí se puede apreciar todo lo que conlleva la realización de una mano robótica. ¿Qué es lo que podemos nosotros enseñar al querer que nuestros alumnos puedan desarrollar una mano robótica? Vale, primero y qué es lo que tenemos que hacerles saber cómo podríamos empezar una mano robótica. Si alguien me puede ayudar en ese sentido. Ya puedo pedir mano robótica, pedir brazo robótico. Va, esa ñeñe, pues no, Ana. ¿Cómo tienen que empezar nuestros alumnos? ¿Y qué es lo que, hacia dónde vamos a apuntar si es que vamos a pedirle que nos hagan un brazo robótico? ¿Qué áreas abarcaría ahí? Bueno, Maricela, por tanto, en forma individual, porque la escuela pedí valejamente, profesor Juan Ángel ya y Juan Baloy. Vida social, buenas noches, profesor. Vida ¿Qué tal, social va a ser el profe? primer ciclo. Muy bien, ¿y usted, profe? Vida social y Bien, trabajo bien. en el primer ciclo. Vida social. Y trabajo. ¿Qué En tal, vida social. profesor? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Gracias, profe. Y Bien, con antes, bien. eh, yo digo que medio natural y salud y matemática abarca también. Eh. Salud, El ¿qué cuerpo, tal, profe? ¿eh? Salud, guanapa, que tú la llames, contenido. El cuerpo humano, extremidades, las partes Sí. del cuerpo y
Es matemática para sumar, restar con los deditos. ¿Cuántos dedos tenemos? ¿Cuántos dedos tenemos y qué significa cada dedito? ¿Cómo se llaman? ¿Qué nombre Ya. recibe? Sí, ¿Cómo funciona? ¿Qué sí. parte Yo, por ejemplo, compone? sí, así mismo el profe. ¿Y qué Y compone podemos, una mano? ¿De qué está compuesto la mano? ¿de qué está compuesto? Catubaya, Sí. y Catubaya menciona a mí, vean, va, ahora con la ñandepo. Y los dedos, Y uñas, el piel, piel. piel, uñas, muy bien. Ah, pues, Buenas noches, profe. buenas noches, ¿qué tal, profe? ¿Todo bien? Quiero aportar un poquitito también. Sí, profe, te Dentro escuchamos. de, dentro de lo que es medio natural y salud en primer ciclo, el esqueleto, que los huesos, ¿verdad? Y también las Sí, articulaciones. articulaciones, bien. ¿Y qué más? ¿Cómo podríamos describir o desmenuzar un poquitito las articulaciones? Porque depende mucho de las articulaciones para que esos huesitos puedan flexionarse o extenderse, ¿verdad? Tener movimiento. Para que se aplique ese movimiento, ¿qué otra área también podemos mencionar aparte del esqueleto, por ejemplo? Segundo ciclo, ¿qué área abarcaría? Profe, antes de pasar, profesora Epi y profesora eh, Liz, me dijeron de que ciencia, naturaleza y salud y el esqueleto humano, ¿verdad? Solamente el esqueleto es el primer ciclo. Cabeza, tronco, extremidades también, profe. Cabeza, tronco y Eh, extremidades. Parte Dentro del de lo cuerpo. que es ciencia está el esqueleto, las Medio natural. articulaciones y el aparato locomotor. Medio natural en Locomotor, salud. ahí está, El aparato locomotor. En cuanto a ahí estructura. Y está. después ya viene todo lo que es, sería los aparatos de circulatorio, que ya es Ah, el también. conjunto interno sería. Eso ya se da también en el primer ciclo. Primer ciclo, primero, segundo, tercero. En el tercero es lo que más se da. Yo estoy en segundo y dimos el esqueleto, las articulaciones, el sistema locomotor de los seres Bueno, vivos. Yo y entra ya ahí el ser en el humano, ¿verdad? primero muestra el cuerpo, partes del cuerpo, cabeza, Partes del tronco, cuerpo. extremidades. Ah, sí, 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 sí. En forma más ese- general. sí. Bueno, y en la parte, profe, EPI del segundo grado, entra, por ejemplo, el aparato locomotor de movimiento. Eh, ¿Qué más, entonces, aparte de lo que son los huesos, los ligamentos, ahí se estudia, ¿verdad? Músculos. Músculos. Después, la parte de la articulación no se especifica ahí, los cartílagos, No, los líquidos todavía. sinoviales, todavía no. Solamente Todavía músculo, solamente se hueso. da en cuanto a articulación que permite el movimiento. Es la unión entre eh, al esqueleto le forra los músculos y dentro de ellos está la articulación que permite el movimiento. No dan todavía, entonces, tipo de articulaciones, ligamentos, nada todavía. Forma más Todavía. general. Ah, bueno, entonces ahí se podría mostrar con este brazo robótico, por ejemplo, se podría mostrar de cómo actúa lo que son los huesos
con los músculos. ¿Y qué es lo que lleva a mover los músculos del cual internamente está compuesto de huesos? Entonces, con este brazo robótico nosotros perfectamente podemos mostrar la estructura del aparato locomotor, específicamente de lo que se refiere brazos y manos. Y ahí abarca lo que es, acabaron de mencionar ustedes, ciencia y salud, también entra lo que es matemática. ¿Y cómo podríamos nosotros hacer un brazo robótico para que pueda entrar a tallar lo que son las artes? Hay que tú y que matemática y ciencia ya Emma. ¿En dónde entraría artes, por ejemplo? Es para el diseño, profesor, para presentar, es profe. Sí. ¿Y de qué Y podríamos artes plásticas. diseñar? Artes En artes plásticas. plásticas. En el Apa, área, o sea que, ¿y de qué podemos diseñar? ya que entramos ya en artes, artes plásticas, está bien. ¿Qué material Podemos diseñar podríamos? de cartón, de cartulina, de goma eva Sí, o de guante que no usan más en la casa, llevan y ese pintamos. Le pegamos todo plasticola. Se pone durito, plasticola sí, con papel, se pone todo durito, pintamos y a la vez podemos ponerle todas las arterias. sí. Pero acuérdense que una Y mano si- robótica se tiene que mover. ah, Mano entonces no. robótica. Eh, De hay que cartón, mover. profe. Sí, mano robótica. Ahí nosotros vamos a ver un poco otra Entonces, de vez. goma Así eva se y tiene que cartulina. mover de cartón, así como este video. Este no es de cartón, Ya, yo ¿verdad? pensé Pero que... estos movimientos tienen que realizar para Ah, que ya. nosotros podamos enseñar el aparato locomotor, por ejemplo. Sí. Entonces hay que hacer de goma eva y de cartulina. Eh, Porque, ¿qué puede plástico? ser Y puede ser de plástico también, de botella. también todo material duro que pueda identificar ahí los huesitos. Sí, profe. Así mismo es. Cuestión de La, creatividad. y no, sí, y nosotros cuando vamos a suponer que hagamos de cartón en artes plásticas, ¿cómo nosotros vamos a introducir artes plásticas ahí? O artes. Y las matemáticas también ahí. ¿Cómo aplicaríamos? Cantidad de elementos que necesitamos o materiales que necesitamos, partes. Mm, Los cartones debemos de cortarlo, ¿verdad? ¿En dónde tenemos que cortar? ¿Cuántos centímetros tenemos que cortar? Medidas. Podemos Sí, medidas. Y en eh, situaciones problemáticas también, profe. sí, se torna ya una situación problemática porque tenemos que razonar, calcular, ver un poquitito el largor de los dedos, el grosor de los dedos, cada, cada hueso, cada parte de un dedo, cómo se llaman y cuántos miden para que pueda llegar a al primer falange, a la falangina, falangeta. Cada dedo, cuántas articulaciones tiene y a cuántos centímetros van separados de cada articulación. Entonces ahí los alumnos van midiendo para ir demostrando también, porque no tenemos que salir demasiado de la realidad, aunque sea un poquitito más largo igual, pero ahí ya vamos a enseñarles la distancia que hay entre una articulación y otra articulación de nuestras manos. ¿Y a qué tenemos que llegar ahí? La ingeniería, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar ahí?
porque una de las áreas es también ingeniería. Va a decir que tú la parte de ingeniería ya introducí, bebé. Los dedos se mueven, ¿verdad? Nosotros movemos. Ahí lo que entraría a tallar la parte de ingeniería de cómo, qué es lo que le va a mover a los dedos. ¿Cómo nosotros podríamos suplantar el sistema nervioso, sensitivo y motor? Nosotros para agarrar algo, algún vaso, nosotros la información recibimos por medio de los ojos, el sistema nervioso sensitivo. Queremos agarrar un vaso de vidrio, enviamos la información al cerebro, en el hipotálamo específicamente. En cuestiones de segundo, envía el mensaje a los músculos flexores del brazo para que podamos agarrar el vaso y no excedernos en fuerza. O si no, la daña medir, en el sistema nervioso no funciona por ahí. El sistema nervioso motor le puede enviar una excesiva cantidad de fuerza como para agarrar algo pesado y agarrar el vaso de vidrio con esa fuerza. Oye, catan en el de vaso y en de pobre. Podemos accidentarnos. Entonces, esa es la parte de ingeniería. ¿Y cómo nosotros podremos o podríamos aplicar eso en nuestro brazo robótico? ¿Ya piensa a mí? Porque hay que darle funcionalidad. A través de un dispositivo de comando puede ser. ¿Y cómo podríamos entender ese problema? Programación. Programación. Así como los autos de carrera, de electrónico, autos a control remoto, tiene un dispositivo Y, de comando donde vos. ah, ¿y cómo? Bueno, ahí tenemos, según yo veo, dos inconvenientes. Uno, nuestros alumnos será que van a saber programar. Profesor, y puede ser también la utilización de baterías, por ejemplo, pilas, que se sería para darle, por ejemplo, movimiento. Que para mover un Bueno, brazo, pues nosotros necesitamos también de energía, creo yo. sí, algo, y puede ser algo mecánico también. Pero de todas maneras, como dice la profe Epi, y como vos decís, profe Juan Ángel, ¿qué material entonces utilizaríamos para poder llevar a cabo, si es una programación, en caso de que nuestros alumnos sepan programar? Y en caso de que nuestros alumnos sean medio mecánicos o técnicos ya en el segundo grado o tercer grado, ¿qué materiales utilizaríamos si utilizamos cartones? Así que tú ya, pues, es material ya y puro en la mía y purutan. ¿O será que existe otro tipo de mecanismo? Porque yo creo que cuando tenemos que hacer algo, tenemos que mirar nuestro contexto como yo sé que todos ustedes hacen. Mañana es para la mañana a disposición. Eso es lo que primero hacemos, ¿verdad? Porque miramos un poquitito el costo y los gastos que podría representar ese proyecto
como en este caso un brazo robótico. Entonces miramos el contexto. ¿Qué clase de familias tenemos en nuestra sala de clases y van a ser capaces de comprar los materiales necesarios? Vaya ya por siempre, yo sé eso, porque ese es el principal inconveniente muchas veces. Entonces yo sé que ustedes miran eso primero. Entonces, si nosotros tenemos a disposición cartones, así como dijo la profe hace rato, esos cartones, ¿cómo nosotros vamos a moverlo para que puedan acercarnos un poco más a la realidad del cómo funciona nuestra mano? Porque el objetivo es armar un brazo robótico para enseñar todas esas áreas, pero que los brazos robóticos con sus dedos separados puedan agarrar un objeto y trasladar de un lugar o de un punto a otro punto. Esa es la funcionalidad. Pero la ñan de polla, pues. Ya la ñan de mouse, allá lo va a un lado. Ya la ñan de vaso, allá lo va a otra parte. Ya calcula, mina, se va a ya, pues, ya resolver, ahí, pues. Mientras pensamos un poquitito, vamos a avanzar en este concepto. Hasta mover puedo, pero no sé si va a agarrar algo. ¿Y cómo podríamos Dibujamos mover, una pues? mano en el cartón y por detrás del cartón pegamos unas ramitas. Cada ramita va a tener un hilito y vas estirando a medida que quieras mover cual o tal dedo, como una marioneta. Si es para Espectacular. movimiento, yo haría así. ¿Y vos crees, profe, que está bien? Yo comparto totalmente. Está bien, están haciendo la idea con hilos. ¿Qué función cumplirían esos hilos en nuestra mano real? Los, Tendones, sí, los diría, ligamentos. Los los ligamentos. ligamentos. Sí, perfectamente. Bueno, espectacular está esa idea. Bueno, a partir de ahí, la parte de artes ya tenemos con los hilos. Inclusive yo le reemplazaría esas ramitas que vos decís, profe, le pones pequeñas pajitas para que le puedan guiar a los hilitos, para que se puedan direccionar y no enredarse todos esos hilos. Y al final puedan juntarse en lo que es la muñeca, porque los ligamentos vienen, tanto los ligamentos flexores y extensores, vienen uno por delante y otro por detrás de los dedos. Y van y se juntan todito ahí en la muñeca, tanto en la parte anterior o la parte posterior, dependiendo de su funcionalidad. Entonces, hacemos llegar toditos por bajitas. ¿Se entiende, verdad? Entonces, hasta ahí, así es lo que yo entiendo, ¿verdad, profe? Epi. Bueno, Sí, eh, profe. está bien, ¿verdad? Sí, así más o menos Sí, profe. Así, bien. inclusive Entonces, podemos cambiar por la goma eva también, porque la goma eva es más flexible como para que pueda moverse el cartón. Muchas veces depende del tipo de cartón. mm, sí, O guante látex, bien. que ya tiene la forma. Ahora vuelvo a mi pregunta. La parte de ingeniería, ¿cómo vamos a introducir ahí? Porque nosotros, así como está diciendo la profe Epi, tenemos, vamos a suponer que ya tenemos toditos nuestros dedos, la estructura de los dedos,
los hilitos que Profe- representarían los ligamentos y podemos profesor, movernos con... Hola. la parte de ingeniería, como vos decís, profe, ¿será que sí? eh, ¿Qué? Por ejemplo, utilizar, por ejemplo, pilita de acuerdo de acuerdo a la posibilidad de cada alumno, como vos decís, mira quién puede, quién no puede, pero es más para segundo ciclo y tercer ciclo ya esto, profe. Yo digo que es más para primer ciclo, no, como la compañera estaba opinando, quedó espectacular para primer ciclo, para mi opinión, pero Sí. para segundo ciclo, por ejemplo, ya, por ejemplo, comprar, hay esa pilita redonda que se compra, unir con los cablecitos, hay forma para hacer eso. Amba, así que tú ya, Y porque la ñande hoy de que tipo, tú y nos gina la ñande uno que menos ya puedes. opera, oye, ya por cana, creatividad, o sea, que no sé, Y información, yo digo. ahora estamos por hacer, pues. Pe ñande ya Y, puedes na, pe a la próxima clase en ñande ya puedes na con brazo robótico. Allá se cata por pilitas, hay video, estas vaya a pilitas funcionar. redonditas, ¿Cómo? y ojalá, y ya poco, porque es así, para nosotros, para mí al menos. Ajá. Pe ahí na profe la idea la ya poco años de coste que te enseñan bo el año de alumnos cora. Pe allá de la otra clase en Ese, allá ya pota, pero la co parte de añan de materiales. entender. Allá ya pota y na ¿Y profe. cómo, por ejemplo, profesor, podemos hacer, utilizando la parte de energía, ¿cómo te iba a decir? Ingeniería, dijiste, parte eléctrica, no sé, para que se mueva los dedos. ¿Cómo podemos Bueno, tens- para papel ya na profe, ya apuntar y no poto. A base de comprar preguntas. tensores con sensores, por ejemplo? Sensores, pilitas, y hay esas pilitas redondas que se usan en los, eh, ¿cómo se llama eso? Para sacar termómetros. Mm, Esas pilitas redondas que se compran. sí, sí, conozco bro, para control de auto, de reloj, Sí, esas de circunferencias planas. exactamente, profesor. Ah, Sí, yo pero me para imagino que uniendo todo eso, utilizando eso, por ejemplo, ya no sé qué más, porque para decir ya control potencia, bro. remoto, lo ideal sería utilizar un control remoto. Entonces ahí ya control de los de esa mano que vamos a crear Sí. Bueno, y que se mueva. Vos, por ejemplo, explica dando tu clase y ahí, por ejemplo, manipulando y haciendo sus movimientos. un miaya ya potencia, bro. Y Ah, vamos bueno. a competir, pero enseguida vamos a llegar a eso. Bueno, Ah, bueno, entonces ya yo te daré. no, pero a partir de lo que ustedes vayan opinando, porque esto es constructivo. La profe, Profesor, o sea, profe Juan Ángel. yo, yo creo que el de cartón sería como algo parecido a la mano y introducir otra vez por nuestro brazo. Más o menos Con, ahí sería factible con el cartón también. eh, Ahí se entiende, imagínate, ya por la figuras maneja llegar de pop ahí ¿cómo se llama el títere por ahí? sí, sí. Para Ah, los más chiquititos. un mío y puru hilo allá. Así como dijo la Pero profe pean de Epi. catupe que yo iba de por ejemplo yo iba a la figura de cartón y moverle. Sería lo básico. Bueno, ya se da Joina. Para el término esta clase, estoy seguro porque la idea ya está.
Hay que cerrar nomás la idea. Pero a eso vamos a llegar. Bueno, para continuar, ¿qué es la mano robótica? Es la mano robótica. Maika, tú dicen, para la mano robótica. Lo que ya sabemos que es una mano humana, ¿verdad? ¿No sería una mano robótica una simulación de lo que es una mano humana y que pueda cumplir las mismas funciones? Y para que pueda cumplir esas mismas funciones tiene que tener todas las estructuras que tenga una mano humana. Lo único que no va a tener es temperatura, obviamente, ¿verdad? Así como tenemos la mano. Ah, profesor, y la parte de ingeniería no entraría la parte de tipo plano y ella pone figura geométrica, figura de la mano. Pues arquitectura. Arquitectura, pues. Eh, Ahora la ingeniería es lo que te tiene que dar funcionalidad. Bueno, O- funcionalidad. eh, Bueno, Entonces, entonces, Profe, sí, yo profe. no sé cuál es el término que se utilizaría, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de circuito me imagino a un dispositivo que va a ir generando las órdenes para que pueda realizar los movimientos. Anteriormente hacíamos en ciencia nosotros nuestro circuito eléctrico. Sí, Teníamos sí, sí. interruptores, un generador. El generador sería la pila, ¿verdad? Sí. Generador de corriente. Mm, más o menos así lo que yo me imagino que podemos también dar órdenes, como realizar el circuito ordenador para que pueda moverse. Sí, claro. Y esa idea se podría aplicar en nuestros alumnitos de primero al sexto grado. Pregunto. Yo creo que sí. Bueno, entonces, profe, o sea, al término de esta clase, cada uno se va a llevar consigo su idea. En forma general, vamos a dar una idea. Vamos a concluir un brazo robótico. Y cada uno se va a llevar su idea a partir de la idea general para construir un brazo robótico para la próxima clase. Esto ustedes no van a encontrar en la parte en la plataforma, pero yo voy a evaluar aparte porque es una situación donde nosotros tenemos que practicar, conocer, para poder enseñarle a nuestros alumnos y hacer esto y ver de lo que es capaz esta nueva metodología o esta nueva herramienta de STEAM en donde pueda abarcar estos 5 contenidos, 5 áreas, en donde prácticamente va a ser una clase práctica, porque la parte teórica es muy corta, van a ver una sola tarea. Cada vez es más corto la tarea, entonces vamos a hacer una competencia en forma grupal, hasta 2 compañeros
se van a juntar y van a hacer un brazo robótico en donde van a demostrar eso en el video, eh, de que cómo ustedes aplicaron todas estas áreas en ese brazo robótico, en donde puedan explicar cada una de esas partes, cómo funciona y demostrar su funcionalidad, en donde tengan que hacer pequeños cubitos, por ejemplo, y puedan ir apilando, que esa mano robótica sea la que agarre esos cubitos de cartulina que puedan hacer o cualquier otro objeto que ustedes crean y puedan agarrar y trasladarlo o apilarlo. Esa es la tarea que nosotros, pero así como dije recién, vamos a ir encaminando esa idea y al final vamos a llegar a una conclusión. Vamos a hacer acá teóricamente un brazo robótico, pero cada uno se va a llevar su idea, se va a casar con una idea en donde va a demostrar la próxima clase. ¿Está? Entonces ya sabemos qué es la mano robótica. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene nuestro brazo robótico? Acá estamos viendo en imagen. Profe Richard, Richara, alzó la mano, ¿verdad? Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas noches, Bye, compañero, profe. también. Tranquilo. Y una mano robótica tiene que tener la forma misma de lo que es la mano, pero que le vamos a dar funcionamiento mecánicamente. Lo que nosotros vamos a estar trabajando en el brazo robótico, en la mano robótica, es darle funcionamiento mecánico en este caso. ¿Estoy equivocado, profe? Totalmente. Pesite, profe. O funcionara. Y ese es un movimiento mecánico, donde estábamos viendo recién en imagen, flexiona los dedos. Al flexionar los dedos le vamos a dar un poquitito de fuerza de alguna manera. Ahí vamos a aplicar la ingeniería en donde pueda agarrar un objeto. Obviamente tiene que ser liviano ahora el objeto, porque no va a tener tanta fuerza. eh, y hay que ver un poquitito también en la parte de artes para que ese objeto no se pueda deslizar, porque según tengo entendido vamos a hacer de cartón, ¿verdad? O de cartulina. Entonces, que tú no yo pues hasta oye deslizar. Entonces, ver esas cosas para que se parezca, así como dice el profesor Richard, lo más parecido a la mano, en toda su dimensión. Ese es el objetivo. ¿Y cómo vamos a darle, profe Richard, ese movimiento mecánico? Y dependemos mucho del material que utilicemos, del material que decidamos utilizar, porque lo más factible es que utilicemos materiales reciclados y de acuerdo a eso eh, veamos si qué capacidad pueda tener nuestro material, si puede alzar un material un poco más liviano, un poco más pesado o, o darle esa la forma de agarrar o de sostener algo. Sí, totalmente. Bueno, hasta peñamos cotidiana, hasta estoy seguro que vamos a llegar. Las ideas están saliendo, así como dice el profesor Richard, la profe Liz, Epi. El profesor Juan Ángel, cada uno está aportando su idea, apenas usted tenía idea. Bueno, la mano robótica, más que tuvo le mi sepia, apeo inveitesni, que hay en ella copiatas en la estructura, vea. Más que todo le mi sepia. Bueno, aleta sepa eso. La mano robótica emula la mano humana, ya es, o sea, yo guana la mano humana. Cumple funciones similares a la mano humana. Puede sujetar objetos no muy pesados,
mover los dedos, simulan ser las articulaciones y permiten el movimiento de todos los dedos y sus partes o huesos que la componen, falange, falangina, falangeta. Y estas posibilitan el movimiento de los dedos. La mano robótica se utiliza bastante en las empresas de montacarga, en las fábricas de vehículos, en el área de prótesis, etc. La mano robótica consta de 4 partes fundamentales: el sistema mecánico, el sistema electrónico, en caso de que vamos a utilizar la electrónica como algunos compañeros mencionaron, el sistema de reconocimiento de movimientos de manos, cuestión, y el sistema de control. Cómo nosotros vamos a aplicarle esa fuerza que necesita nuestra mano robótica para poder agarrar, sujetar, alzar y cambiar de lugar y soltarlo nuevamente. Entonces, esa funcionalidad, el sistema de control, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo está formada? La mano robótica está formada por 5 servomotores. Esta parte nosotros vamos a obviar porque no vamos a hacer con programaciones. Nosotros vamos a hacer algo más caserito, pero si lo vamos a hacer, algunos piensan hacer algo con programación y demás cosas, entonces vamos a utilizar servomotores, que sería un motor eléctrico que lleva incorporado un sistema de regulación de velocidad y posición, los cuales transmiten el movimiento a cada uno de los dedos. Y ya en forma manual. Entonces, ese ya suplantata pedaco servomotor. ¿Con qué cosa? Creando la función de tendones y músculos de la mano humana real. Cada mano posee 27 huesos, 8 en el carpo, 5 metacarpianos y un total de 14 falanges. En conjunto forman un canal de concavidad anterior, por el que se deslizan los tendones de los músculos flexores de los dedos. Los 8 huesos del carpo se organizan en 2 filas o hileras, una superior y otra inferior. Acá nosotros, por ejemplo, le vamos a enseñar los 27 huesos que posee la mano, cada uno con sus partes, así como mencionamos al principio. Y podemos utilizar sencillamente una figura donde están las partes para que nuestros alumnos puedan entender la funcionalidad de la mano, de cómo funciona la mano. Acá podemos ver en esta imagen una mano desde la muñeca. Y vemos en la imagen, esta imagen que estoy señalando acá, estas terminaciones de los tendones y vasos sanguíneos, en donde le van a dar la funcionalidad, así como dijo la profe Evi, me gustó mucho, que va a utilizar hilos con una ramita, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, esos hilitos van a funcionar como tendones o ligamentos para que puedan flexionar o extender los dedos de la mano. Lo único que nos faltaría es qué es lo que le va a dar movimiento a esos hilos, ¿verdad? Bueno, y empezar a explicar también la posición de la mano. La posición hacia dónde van, de por qué, por ejemplo, acá distal y acá por qué la palabra proximal. De qué está distante y a qué se aproxima. Por eso hacia la muñeca es proximal y hacia los dedos es distal. Porque en todo el cuerpo tenemos una parte proximal y una parte distal. Y acá también vemos una parte palmar y una dorsal. En otros términos, en fisiología humana también se le llama la posición propina, cuando la palma de la mano está hacia arriba. Y si se voltea,
la palma queda hacia abajo, la posición supina. También se le puede enseñar. De ahí la palabra propina, porque la palma de la mano está hacia arriba. Avanzamos. Nuestra mano. Y empezamos la parte, como dijo la profe Epi, estudian el esqueleto humano. Entonces acá tenemos todas estas partes donde ellos van a memorizar, pero en cuestiones de segundos van a saber todito y van a mencionar cada huesito por sus nombres. ¿Eh? Tiene enumerado del 1 al 8 y vemos aquí. Falange distal está en la tercera, falange media está en la segunda, proximal en la primera y así sucesivamente. Vamos a avanzar. ¿Quién fue el creador de la mano robótica? Vamos a entrar un poquito de historia rápidamente para poder ir cerrando de a poco esto. En 1948 nació el primer brazo robótico. Actualmente es una herramienta que hoy en día domina las líneas de ensamblaje de vehículos. Su creador fue George Charles Devol. Nació en Louisville, Kentucky. Pese a ya leí, era profesor de inglés. Louisville, Kentucky, el 20 de febrero de 1912 y falleció el 11 de agosto del 2011. Entonces fue el primer creador. Algunos ejemplos en las industrias. Y esto suplanta la mano humana en muchísimas empresas. Y acá vemos un robot. Podemos iniciar a través de un pequeño robot, aunque no se mueva, podemos tener en clase un robot de cartón totalmente. Y nosotros podemos ver cómo podemos tener como adorno, qué tipo de materiales podemos utilizar. Y a partir de ahí estoy seguro que van a nacer las ideas para poder hacer otras cosas aparte ya del brazo robótico. El prototipo. Esta mano está formado por cuerdas de hilo. Acá lo que vamos a entrar un poquitito a lo que son las ideas que vamos a cerrar en esta clase. Y el prototipo sería, esta mano está formada por cuerdas de hilo de algodón que pasan por el interior de pajitas de refresco o gaseosa, que tiene unos 3 cortes en cada dedo y simulan ser las articulaciones y permiten el movimiento de todos los dedos y sus partes o huesos que la componen, falange, falangina y falangeta. Y estas posibilitan el movimiento de los dedos por medio de los hilos, así como dijimos, ¿verdad? Podemos iniciarlo en esta experiencia creando su propia mano robótica, utilizando pajitas y simulando así la mano humana con su habilidad de agarrar y soltar objetos, como el ejemplo propuesto en el video. Y por supuesto, con esta actividad estaremos iniciándonos en STEAM, pues involucraremos en la planificación las áreas de ciencia, trabajo y tecnología, educación artística, matemática e incluso otras áreas más. A modo de idea, para el segundo ciclo, área de salud, estudiarán la mano, su funcionamiento, sus partes, huesos, etc. Y por ende la importancia de mantenerla limpia siempre. En el área de matemáticas, los estudiantes tendrán que realizar mediciones para los cortes de hilo y las pajitas e incluso plantear situaciones problemáticas en base a esta propuesta.
calcular el tiempo de trabajo en su construcción, etc. Y así como dijimos hace rato, calcular medido cuántos centímetros tiene cada huesito antes de llegar a la siguiente articulación por dedo, porque todos los dedos son diferentes. En ciencias, por supuesto, el método científico es un transversal en todo momento en la construcción del prototipo, haciendo preguntas, formulando hipótesis, experimentando, realizando conclusiones, etc. En el área de trabajo y tecnología, estarán abordando capacidades de esta área al realizar trabajos de resúmenes o presentaciones relacionadas con con lo aprendido en las demás áreas, apoyándose en la utilización de herramientas ofimáticas como Word, puede ser Excel y otros. Además de ir tomando imágenes del proceso de construcción de la mano. O sea, básicamente pueden hacer, yo siempre trabajo con mis alumnos con sus cuadernitos de campo. Ese cuadernito de campo reúne todas estos requisitos que menciona acá. Normalmente trabajo en un grupo de 5 alumnos. Uno se encarga de las consultas a los profesores de cada área exclusivamente y anota todito ahí las preguntas del grupo y sale a preguntarle a los profesores. El otro es el que se toma las fotografías durante el desarrollo del proyecto. Cada proceso tiene que tener una imagen. Y el que trabaja en el cuaderno de campo menciona qué día se hizo tal cosa y con quiénes y hasta qué proceso se llegó. Y eso va avalado por la fotografía, porque lo que se menciona ese día con la fecha y hora y con los integrantes se tiene que avalar con una fotografía. El otro trabaja con la publicidad. Tiene que publicar lo que menciona, lo que trabajaron al término de eso. Entonces puede hacer un pequeño videíto, recolecta toda la información que estuvo sacando fotos y hace un video con una carátula, con una pequeña música de fondo y hace un video de la cantidad de fotos que se hizo durante la presentación. Y el grupo completo a su vez trabaja con el proyecto en sí. Cada uno cumple sus funciones aparte, pero también trabajan por el proyecto. Y el otro compañerito o compañerita así que trabaja en recolectar o repartir los materiales que se va a utilizar ese día. Se termina de trabajar, uno recolecta todas las herramientas y guarda en una caja y se encarga de eso. La siguiente clase vuelve a traer su caja de herramientas, distribuye las herramientas y así sucesivamente. Ese es exclusivamente lo que se trabaja en lo que menciona nuestro ejemplo, ¿verdad? Pero trabajo de tecnología también puede trabajar de cómo usar la tijerita, de cómo utilizar la cinta o la regla, cómo utiliza y qué tipo de lápiz se va a usar para medir. Todas esas cosas que se refiere a trabajo y tecnología. Y el otro de ingeniería. Es un transversal en todo momento, pues involucra la creatividad en el proceso, pues los estudiantes irán incluso proponiendo otras formas de construir la mano robótica, sus usos u otras ideas partiendo de esta experiencia. Además de aquí, hay un solo paso para construir un prototipo a través de Scratch e incluso con alguna placa de apoyo, lo que la profe Epi sugirió. ¿Qué áreas curriculares puedes integrar para esta actividad? ¿Qué capacidades podrías abordar? Y acá nos da un ejemplo del 5.º grado.
Describa los procesos involucrados en la técnica y... vamos, si sale acá, bueno, puedo leer. Técnicas y tecnologías utilizadas para la producción de objetos manuales y artesanales. Trabajo y tecnología, por ejemplo, una de las capacidades. Analiza los órganos de los aparatos de los seres vivos en ciencia, así como mencionó hace rato la profe Evi. Analiza conductas que favorecen la afirmación de la autoestima e identidad personal y social, ciencias sociales. Participa en acciones que favorecen la construcción de la identidad y de la autoestima, educación para la salud. Puntos claves. La enseñanza de la robótica para niños y niñas es muy importante porque les permite aplicar sus conocimientos y capacidades en áreas como matemáticas, física, programación, lógica, planeación, diseño y otras habilidades. Al igual que adquieren la habilidad para trabajar en equipo, desarrollar proyectos y resolver problemas, así como dijimos al principio de esta clase. Abarca y ayuda, abarca todas las áreas y desde el principio nosotros estuvimos trabajando parte por parte en cada módulo y en este módulo se engloba en STEAM. Entonces, nosotros estábamos, desde el inicio de este curso veníamos viendo de que resolver los problemas, ya sea en un trabajo cooperativo, estar, ¿cómo se diría? Ese ya, ya rescata y ve valores, los principios, el de compartir ideas. Inclusive a nosotros los profesores nos cuesta. Venían de idear, venían de conocimiento. Entonces, con este tipo de actividad, lo que hacemos es promover en nuestros alumnos ese sentido de solidaridad, de tener ese espíritu de pertenencia, de saber de que él, si sabe una respuesta y no lo menciona al grupo, de igual manera va a perder sus puntos o no va a ser un trabajo exitoso. Y eso cuesta. Entonces, a través de estos proyectos vamos a ir resolviendo eso para que tengamos, a partir de estos trabajos, en estas edades, puedan llegar a grados o cursos superiores con una mentalidad de que siempre tienen que desarrollar estos valores. Y eso es lo que se busca. Después dice, incluir la robótica en el proceso educativo. Es excelente porque supone una experiencia única para los niños y niñas, porque se les brinda la oportunidad de fortalecer y desarrollar su imaginación y creatividad. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos desarrollando nuestra imaginación, nuestra creatividad, así como estuvimos recién opinando, dando sugerencias. Entonces, a medida que cada uno iba opinando, iba surgiendo una idea. Y sigue, aplicando las mismas en modelos tecnológicos que tienen como base modelos pedagógicos, los cuales refuerzan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que con la robótica se les garantiza a los pequeños un mayor aprendizaje en la rama de la ciencia y la tecnología, pero aplicada a problemas que ameritan una solución real. Y ahí es lo que se refiere, no es solamente mover, sino darle esa funcionalidad. Si yo no quiero agarrar algunas cosas que me van a perjudicar a mi mano, entonces yo utilizaría el brazo robótico para que pueda tocar y agarrar y soltarlo
cambiando de lugar. Eso es darle una solución real. Cuando se involucran haciendo, creando y construyendo algo, a su vez están construyendo conocimientos en sus mentes, están haciendo conjeturas, probando sus ideas y haciendo conexiones entre las mismas para reorganizarlas. Es decir, que están construyendo la estructura de sus conocimientos. Ahí llegamos a lo que habíamos hablado en el ABP, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Y con esto ellos van a tener una, ¿cómo se dice eso? Van a ser críticos, autocríticos en sus trabajos. ¿Será que empecé bien? ¿Será que algo hice mal? Entonces van a volver y van a adentrarse a lo que es el ensayo y el error. Y ahí ellos van a ir construyendo lo que menciona acá, la estructura de sus conocimientos. En 1975 se creó el primer brazo manipulador programable. Desde esa época, múltiples investigadores han mejorado su sistema y su estructura. En la actualidad, el proyecto Handle está desarrollando una mano artificial lo más autónoma, natural y eficaz posible. Sin embargo, a pesar de su costo, todavía está lejos de conseguir desarrollar un dispositivo similar o una mano real. Se necesitarían unos 15 años investigando en estos temas para alcanzar una mano robótica capaz de realizar ciertas tareas complejas, con un nivel de precisión, autonomía y destreza similar a la mano humana. Se está desarrollando todavía. Y en conclusión, la mano que realizamos tiene como meta permitirnos analizar los movimientos de estas extremidades humanas, su capacidad de adaptación a los objetos, la precisión que ejerce sobre ellos y sobre todo la movilidad, la naturalidad. Todo un reto para la ingeniería. La enseñanza de la robótica para niños y niñas es muy importante porque les permite aplicar sus conocimientos y capacidades en áreas como matemáticas, física, programación, lógica, planeación, diseño y otras habilidades. Al igual que adquieren la habilidad para trabajar en equipo, desarrollar proyectos y resolver problemas. Y acá tenemos unas fuentes de consultas. Este material les voy a facilitar. Van a encontrarlo en la plataforma, pero les voy a facilitar en el grupo a cada uno para que puedan tener. ¿Les parece? Bueno, vamos a avanzar para poder terminar. Acá habla un poquitito del enfoque interdisciplinar que utiliza el STEAM. Ha sido objeto de estudio por varios autores como Platón o Sócrates, pero si nos centramos en teorías más actuales podemos abarcar este aprendizaje desde varios enfoques. Según Sánchez, los mismos se detallan a continuación. El enfoque constructivista, lo que hace rato mencionamos, en su análisis del constructivismo, resalta la idea del aprendizaje interdisciplinar de Piaget, ya que para este la realidad no se desarrolla en una sola disciplina, sino que se hace necesaria la existencia de conexiones interdisciplinarias. Y Vygotsky en 1930 defendió la necesidad de que las disciplinas se enseñaban a los alumnos
que se enseñaban a los alumnos debían de estar interrelacionadas para evitar que los mismos analicen la realidad de manera unidireccional o de una manera aislada. Vygotsky también concluyó que los estudiantes, por su propio desarrollo, son capaces de realizar conexiones entre los conocimientos de las distintas disciplinas, por lo cual, si no les ayudamos a aprovechar esas conexiones entre las disciplinas, estaremos coartando el desarrollo cognitivo del alumno. La necesidad desde Vygotsky ya empezó esto de que tiene que ser interdisciplinario. Tenemos que relacionar o conectar las disciplinas entre sí. El enfoque holístico, la educación integrada es un pilar esencial de los modelos educativos holísticos, formales e informales. Uno de los más importantes es el de Montessori, 1914, el cual defiende que debe haber un interés inicial de los alumnos para dar sentido a las demás unidades. Y ahí entra lo que nosotros desarrollamos o mencionamos al principio. Depende de todos nosotros para que esos alumnos puedan desarrollar su interés. Pero nosotros tenemos que brindarle una gama de posibilidades. Tenemos que brindarle opciones. Como yo siempre digo en educación física, acá en Paraguay, pues la única opción, principalmente donde yo estoy, que en Emboscada, es una comunidad futbolera. Paso nomás un ejemplo, la parte de educación física. El alumno que no quiera jugar fútbol, ya no tiene otra posibilidad de practicar otro tipo de deporte. ¿Por qué? Porque se le brinda una sola posibilidad. Y ese es el error de nosotros los mayores, en este caso de los profesores. No le brindamos otras posibilidades. Entonces, en este caso también el enfoque holístico menciona y defiende. Después, el resultado de los discentes, el resultado de los alumnos post secundaria que fueron formados por este modelo refleja una educación realmente integradora. Es lo que nosotros vamos a tener esto en el bachiller. Si es que desde el inicio, primer y segundo ciclo, lo formamos de esta manera, ellos van a llegar realmente al nivel, al tercer ciclo, específicamente nivel medio, van a llegar con otra visión, otra forma de querer trabajar. Y a los profesores de nivel medio se les va a facilitar mucho y va a empezar a trabajar desde este nivel en adelante, lo que no sucede ahora. Nosotros repetimos todo lo que ustedes trabajan en el primer y segundo ciclo, lo volvemos a trabajar en el tercer ciclo y en el nivel medio muchas veces también, en muchos aspectos, no todas las cosas, pero en muchos aspectos. Entonces, lo que sugiere acá el enfoque holístico es que si se trabaja de esta manera, si se le da una gama de variedades, una gama de alternativas y posibilidades a los alumnos para que ellos puedan encontrar el sentido, así como mencioné al principio, de que muchos alumnos están excluidos o quedan al margen en su curso, en su grado, porque no encuentran un interés. Entonces, si nosotros le ponemos una gama de posibilidades, pueden que encuentren una. ¿Se entiende, verdad? Otro ejemplo exitoso es el modelo holístico de Waldorf. Dice que se centra en el desarrollo de un pensamiento claro y crítico, lo que hace rato también mencionamos. Estos tipos de actividades le dan un pensamiento más crítico. ¿Será que empecé bien? ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Estoy utilizando eh, los materiales idóneos, los materiales adecuados? ¿Será que no me va a salir muy caro? ¿Será que va a funcionar? Y entra a tallar ahí el ensayo y el error. Entonces, ahí se refiere a un pensamiento más claro, un pensamiento más crítico. Pero para ello, ellos tienen que encontrar interés
De ellos tiene que salir ese interés para poder realizar los experimentos empíricos y comprender así la realidad. Vamos a pasar a otro pensamiento, el de Brunner. Señala la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Imagínense un poco, en 1978, eso ya habló Brunner. Es lo que nosotros estamos insistiendo ahora. Roger, 1969, habla del aprendizaje humanista. Bloom presenta su taxonomía, la taxonomía de Bloom. Marzano manifiesta las dimensiones del aprendizaje. El aprendizaje instruccional. Cada uno desarrolla sus propias teorías y conservando distintos enfoques, pero todas ellas defienden que la educación debe mostrar la realidad, permitiéndoles pensar y descubrir las conexiones que existen en la misma. En la siguiente figura se muestra la transdisciplinariedad, que es otra forma que propone Jackman con STEAM. Y acá tenemos un ejemplo de esta pirámide que es un marco para la enseñanza en todas las disciplinas. Y vemos, STEAM es igual. La ciencia y la tecnología se interpretan a través de la ingeniería y las artes, todo ello basado en elementos matemáticos. Y acá están abajo, vamos a empezar de abajo. Está el contenido específico de historia, historia de naturaleza. Está, por ejemplo, los conceptos, procesos, consultas. Tenemos todas las áreas posibles están acá. Todo, todas las áreas. Esto se engloba en estas 5 disciplinas. Hasta donde se mencionó la disciplina específica donde no tenía aún la letra A, lo que sea artes, no se le introdujo aún. Y entra a tallar la multidisciplinariedad, que sería, porque hace rato nosotros mencionamos la interdisciplinariedad. En la interdisciplinariedad, nosotros entendemos los indicadores por área, sus capacidades y sus indicadores por área específica. Y vimos un ejemplo del 5º grado, para trabajo y tecnología, para ciencias, para artes, para lo que es ciencias sociales, cada uno con sus indicadores. En la multidisciplinariedad es la integración de esos indicadores. Van integrados, ¿eh? Tiene que llegar a un mismo, esos indicadores tienen que hacer llegar a un mismo objetivo, a una misma capacidad, multidisciplinariedad. O también es intradisciplinariedad. Y eso es lo que apunta el pensamiento holístico o lo que vimos un poco más arriba. Bueno, y hasta ahí es nuestro contenido de hoy. Y vamos a mirar un poquitito la única tarea que tenemos, que es la interdisciplinariedad escolar. Aparte de este trabajo, nosotros vamos a realizar un brazo robótico. Hasta 2 personas, hasta 2 alumnos, profesores tienen la posibilidad de ayudarse en realizar un brazo robótico. En ese brazo robótico lo que nosotros vamos a hacer es crear un prototipo, un diseño, en donde tenga que tener funcionalidad, explicando las áreas que abarca y ejemplificar. Por ejemplo, la utilización de los cartones, el corte de los cartones de acuerdo a la dimensión de cada dedo, qué área entra ahí.
¿Qué área entra en salud? ¿Cómo podríamos demostrar eso o enseñar en un brazo robótico para su movimiento y darle una funcionalidad? ¿Cómo yo puedo agarrar un objeto, demostrar que agarra un objeto y poder ubicarlo en otro punto? ¿Y qué es la parte de ingeniería? ¿Qué tipo de aplicación le voy a dar para que no sean mis dedos o mis manos directamente las que agarren ese objeto? Hace rato el profesor Juan Ángel, por ejemplo, dijo directamente puedo meter mi mano en el brazo robótico, pero ahí se va a utilizar nuevamente la mano. Está bien hasta un cierto punto, pero esos hilos que vienen, que hacen la funcionalidad de ligamentos, puede ser que lleguen hasta una cierta parte del brazo robótico, hasta mis dedos, por ejemplo, y que yo mueva mis dedos y separadamente por medio de los hilos pueda moverse los dedos. Puede ser también. Otro puede ser un poco más tecnológico, pero para no salir de los materiales caseros que tengamos, puede ser que se utilicen hilos con mangueritas en donde se le termina la parte de abajo, terminen con pequeñas jeringas o jeringas de diferente tamaño en donde pueda funcionar. Estiro esa jeringa y le puedo cargar líquido inclusive, para que no pierda fuerza. Porque si es el aire nomás, enseguida se va a ir todo el aire de la jeringa. Y si le cargo líquido, va a tener más presión. Entonces va a trabajar en forma hidráulica. Para cada dedo tiene que tener una jeringa y para la muñeca tiene que tener otra jeringa y si le quieren hacer girar, tiene que tener otra jeringa. Es cuestión de ver un poquitito y usar la imaginación y la creatividad para que pueda hacer. Ese es por un lado. Y el otro es lo que aparece ahí en la plataforma. La finalidad es la difusión de saber científico y la formación de autores sociales. El objeto tiene por objeto las disciplinas escolares. La modalidad implica noción de la enseñanza y formación teniendo como elemento la referencia al objeto que aprende. Y el sistema referencial aborda la disciplina como materia escolar, el saber escolar, y por lo tanto un sistema referencial que no se limita a la ciencia. Y las consecuencias conducen a vínculos de la complementariedad entre las disciplinas escolares. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si pueden, si no hay alguna pregunta con respecto a la tarea, podemos ir cerrando, prendiendo nuestras cámaras para dejar evidencia siempre. Es un requisito fundamental para la promoción de este curso. Eso. Bueno, vamos a sacarnos la primera foto. En el grupo le voy a ir preguntando si cuándo tenemos que, porque nos pidieron para poder adelantar una clase más. Y no sé si podríamos hacer la otra semana las dos últimas clases para poder cerrar. Excelente, ¿verdad, profesor? Entonces ya Ya en el botimos tiempo ya van a y ya hay que aprovechar. dedicar la tarea, pues venimos. Sí, No importa. muy- de mi parte, muy ponente.
En los grupos voy a ir haciendo la consulta para ver qué día podemos adelantar. En esta semana yo creo que miércoles ahora está bien. Y dejar ya por esta semana. Y la otra semana programar. Podemos hacer martes y jueves. Ya tu lunes hoy me. Upaña por tu tanga de grupo, belleza. O ya, tú ya fijaste más con ahí. Anojemos hacer la foto y nada, unos cuantos más. Va, Eva Y la Belle. paga mañana. Va, Epe, ya pono martes, Lunes y miércoles. lunes y miércoles, dice la compañera. Ese me gusta más porque entonces jueves, viernes, podemos hacer trabajo también. Año terminaba, bebé. Hoy por nada. Todos están de acuerdo, lunes y miércoles. Última foto. 1, 2 y 3. Eso. Muy bien. Bueno, quedamos entonces con esa tarea de poder presentar el siguiente lunes. Brazo robótico. 2 personas por cada brazo robótico. Muy buena. Ahí pone inteligioso. Muy bien. Un placer siempre estar frente a ustedes y el mayor de los éxitos. Feliz fin de semana. A bella cuidadas está en la base. Igualmente, profesor. Muy bien. Hasta una próxima. Feliz resto de jornada, profe. Igual, igual. Gracias.